Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero transmitir con ustedes un extracto de una vieja entrevista que mantuve con el querido amigo Miklos Lukács. Al respecto, creo que es prudente escuchar sus palabras porque él bien supo explicar qué está sucediendo con las Big Tech. Ahora que Elon Musk se ha hecho con Twitter, es prudente volver a repasar las enseñanzas de un gran académico que se ha abocado al estudio de estos fenómenos. Sin más dilaciones, he aquí lo que puede aportar Miklos Lukács al respecto y de paso aprovecho a pedir encarecidamente que se suscriban al canal y que compartan, así esta voz llega a más personas. Bueno, gracias por hacer ese comentario porque yo planteé inicialmente ese comentario hace 2 años. Dije, se está privatizando el poder político y el Estado-Nación está siendo socavado deliberadamente por estas corporaciones transnacionales, porque las que están concentrando el poder político ahora son estas corporaciones transnacionales y lo hacen en virtud del poder económico que tienen, porque el poder económico compra poder político, así de fácil. Entonces, cuando tienes una posición tan dominante, ¿no? Con capitalizaciones de mercado que son bestiales, que en muchos casos superan largamente los PBI de la inmensa mayoría de los países. Estoy hablando de por lo menos el 80%, 85% del PBI de los países superado por estas empresas. Entonces tú dices, acá es peligrosísimo lo que está ocurriendo. O sea, yo mencioné esto, se llamaba la privatización del poder político. Y otra cosa, ¿por qué argumenté esto? Porque veíamos cada vez más injerencia de estos multibillonarios en la vida pública. Bill Gates hablando de salud pública, Jeff Bezos preocupándose por el tema del medio ambiente, Elon Musk ahora también es un amante de la libertad de expresión. O sea, finalmente es eso, privatizar el poder político. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque también es algo que vengo desarrollando hace ya más de 2 años. De hecho, es una entrevista que me hizo Eric Cameras en su canal, donde hablábamos de la economía postindustrial. Ahí está en ese canal y ahí pueden ver que yo hice estas anotaciones. Que toda la infraestructura, si antes del surgimiento de estas grandes empresas tecnológicas, la obra pública y los servicios públicos eran aportados o, vamos a decir, proporcionados por el Estado. ¿Cómo se financiaba? A través de impuestos públicos, a través de deuda pública, ¿no? Alianzas público-privadas, etcétera. Esa infraestructura era una infraestructura física que era aportada por el Estado y financiada por los contribuyentes, por los gobiernos, organismos multilaterales a través de préstamos, etcétera. Ahora la infraestructura, sobre todo a medida que se está digitalizando la economía y que se está digitalizando también en la disputa política, ¿no? Porque la vida política también cada vez es más digital. Entonces digitalizas la vida política, las transacciones económicas, las actividades sociales y culturales. Toda esa infraestructura que permite este entorno digital no le pertenece a los estados, no en Occidente. En China sí. En China operan bajo el mandato del Partido Comunista y todas las empresas tecnológicas están alineadas al Partido Comunista. Y si no están alineadas, les pasa lo que le ha pasado a Jack Ma, el gran magnate chino de Alibaba, que era un finito que paraba viajando por todas partes, dando lecciones de emprendimiento, muy amigo de la gente de Davos, era como una especie de embajador alternativo de China. Pero parece que a Xi Jinping no le gustó el protagonismo que tenía Jack Ma de Alibaba y literalmente lo ha dado de baja. Entonces, en China sí, China es un país donde el Estado, el Partido Comunista, te controla todo. Pero eso no lo ves en Occidente. Y esta infraestructura y todo el hardware y el software, las aplicaciones que se desarrollan, la inmensa mayoría es desarrollada por estas grandes empresas tecnológicas. Entonces, cuando tú tienes, ¿no? Casi un oligopolio, literalmente, un oligopolio de esta infraestructura digital, entonces entras en problemas. Ya no es el Estado el que empieza a tomar decisiones, no son los presidentes ni los legisladores. Lo estamos viendo también claramente a medida en que vemos cómo los organismos supranacionales directamente les mandan empaquetados de políticas públicas y de paquetes legislativos a los países para que simplemente tramiten su aprobación. O sea, ya no hay ni siquiera un debate donde hacían la finta, ¿no? De que están discutiendo temas de interés nacional. No, ahora se les llega a esto lo que tienen que hacer, punto, y todo estandarizado. Entonces, ese es el gran peligro, que la digitalización de la vida pública, de la vida política, cultural, económica, etcétera, está entregándole aún más poder a estos gigantes tecnológicos. Y detrás de esos gigantes tecnológicos también van a estar los gigantes financieros que apalancan mediante inversiones, ¿no? Y que invierten en grandes cantidades
en estas empresas. Entonces, este ataque a la soberanía de los Estados-nación no es por gusto. Por ejemplo, este afán federalista que tiene la Unión Europea no es por gusto. Lo que se está buscando es poco a poco quitarle poder a los gobiernos nacionales. Así que eso es como que autoevidente. Es una muy buena pregunta porque ilumina un aspecto que muy poca gente puede, vamos a decir, entender o conectar. Es cierto, Neuralink es una empresa de Elon Musk que lo que se basa en esta tecnología que es conocida como interfase computadora-cerebro, Brain Computer Interface. Lo que hace es tratar de conectar, ¿no?, las ondas y la actividad cerebral con el mundo exterior, con infraestructura exterior, con tecnología externa, ¿no? De alguna manera integrar lo que está en nuestros cerebros y compartirlo con el mundo exterior. Obviamente Musk no lo está presentando en esos términos. Musk, como siempre también lo he dicho, estas tecnologías se presentan siempre con aplicaciones terapéuticas, o sea, siempre van a ser maravillosas. Entonces, la ectogénesis, la fabricación de estas biobolsas para que uno dice, bueno, empezarán a gestar seres vivos fuera del útero materno. Ahí está, personas gestantes, nuevas masculinidades, progenitor 1, progenitor 2, o sea, todo empieza a caer por su propio peso y se explica solo. Entonces, no va a ser para eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizarlo cuando haya niños prematuros. Cuando haya bebés prematuros, ahí vamos a usar la biobolsas. ¿Quién se va a oponer? La gente ahí dice, qué maravilloso, es un invento muy bueno. No saben que también puede ser aplicado para otras cosas. Por ejemplo, el diseño de bebés y la gestación de seres vivos desde la concepción. Entonces, lo mismo pasa con esto. Te dicen, vamos a utilizarlo para combatir el Alzheimer, la epilepsia. Fantástico. ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. Yo no me opongo a eso. Si es que las aplicaciones son con ese enfoque, es decir, nuevamente el principio de la tecnología al servicio del hombre y no al revés. Pero es que no solamente da para eso. Ya hay otros, ¿no?, intérpretes de las posibilidades de Neuralink que te dicen que dentro de este segundo súper del transhumanismo, que es la superinteligencia, lo que podemos hacer es integrar nuestros pensamientos al mundo externo, subirlos a la nube, poder bajar, así como bajamos programas y los instalamos en los discos duros de nuestras computadoras, lo mismo podemos hacer nosotros a partir de esta interfase. Entonces podemos tener información ahí en la nube o en servidores y, quiero aprender chino. Bueno, en vez de pasarte 4 años estudiando chino y si tienes la suerte de viajar a China, entonces supuestamente, en teoría, en la ciencia ficción, simplemente buscas el programita, lo bajas y se te almacena en el cerebro. Obviamente estos son enfoques de ciencia ficción todavía, pero ese no es el punto. El punto es hacia dónde, cuál es la visión. ¿Cuál es la visión que se tiene de la aplicación de esa tecnología? Así que no solamente es una interfase terapéutica, sino que también ya están buscando darle este tipo de aplicaciones donde el ser humano se convierte en un conejillo de indias de la tecnología. Y con respecto a Twitter, claro que hay una conexión directa con Neuralink. ¿Por qué? Porque tú estás hablando del principio acá, el activo es la información. ¿Y qué es Twitter sino 430 millones de usuarios que todos los días publican aspectos, ¿no?, de sus preferencias políticas, de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus odios, de sus preferencias económicas, de sus preferencias sexuales, ahora que es la obsesión del sexo, ¿no?, del progresismo, por una muy buena razón también. Entonces es un repositorio de información, Big Data en tiempo real, todos los días levantando información de millones y millones de usuarios. Entonces ahí está también el interés de saber cuántas cuentas bot hay, porque finalmente tú lo que quieres tener es información de seres humanos, no quieres tener información de bots. Los bots son seres inanimados, no te aportan absolutamente nada, no tienen preferencias, no tienen orden moral, no tienen absolutamente nada. Los seres humanos sí. Entonces vamos a decir, esa posibilidad de recurrir a esa información con la cual puedes entrenar algoritmos, ¿no?, con la cual también tú puedes integrarle esta tecnología, finalmente es una orientación que no es solamente la defensa del debate público y del amor a la libertad de expresión, sino que persigue un interés económico, porque esa información después tú la puedes utilizar para conocer a la persona desde, por ejemplo, publicidad dirigida, ¿no?, ads personalizados,
hasta la manipulación en términos electorales, condicionar el voto, condicionar preferencias sexuales, condicionar preferencias culturales, preferencias políticas, etcétera. Así que no es solamente amor al chancho, sino también a los chicharrones, como decimos en Perú. Bueno, ahí estás tocando también indirectamente el camino hacia la singularidad tecnológica, ¿no? Eh, que es este momento donde el ser humano pierde la capacidad de seguir los cambios tecnológicos, que de alguna manera surge una especie de explosión de inteligencia artificial y que la tecnología ya por su propia cuenta, sin depender del ser humano, sin intervención del ser humano y sin considerar las preferencias de los seres humanos, porque finalmente son los que expresan a través de sus preferencias, estas se expresan en el desarrollo de la tecnología sigue un camino aparte y ya es un punto de no retorno, ¿no? Incluso se habla de la posibilidad, en términos de ciencia ficción, de la posibilidad de llegar a una superinteligencia artificial que sería largamente superior, ¿no? A la del ser humano y que no necesariamente tendría nuestros intereses en mano. De hecho, podría ser una tecnología que considere que nosotros somos eh, poco compatibles con los intereses de esos algoritmos y podrían en algún momento determinar que no, somos, vamos a decir, cancelables y eliminables. Entonces está por ese lado. En términos, vamos a decir, eh, teóricos, es posible. En términos prácticos estamos muy lejos todavía de eso. El caso del metaverso, ¿no? El caso del metaverso que se empezó con mucha fuerza, ¿no? En octubre del año pasado, cuando Mark Zuckerberg anuncia que su empresa ya va a dejarse de llamarse Facebook y que se va a llamar Meta, es decir, apuesta todo, casi toda la empresa a la vuelta a esta creación de este metaverso, donde ha invertido desde hace, ¿cuánto? 2 años por lo menos, 2019 a la fecha, ya son casi 18.000 millones de dólares de inversión. Facebook está perdiendo dinero ahorita terriblemente, sus acciones en bolsa han bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque se han encontrado dificultades de carácter técnico y también no de carácter técnico, sino también de preferencias humanas, no de los algoritmos. Por ejemplo, tú ya tienes comunidades de mini metaversos, ¿no? Que son los juegos estos de realidad virtual. Ya tienes, ¿no? Tienes Fortnite, tienes Roblox, tienes, no sé, pues tienes un montón ahí de estos jueguitos así, ¿no? Warcraft, etcétera. El punto es que se crean comunidades dentro de cada uno de estos juegos, como especie de cultos, de comunidades exclusivas para esos juegos. Y vamos a decir, los desarrolladores, los dueños de la tecnología, de las plataformas digitales que permiten esos juegos, lo que están haciendo finalmente es buscar un interés económico. Lo suyo es un interés económico. Entonces, vamos a decir, Roblox tiene 200 millones de usuarios. ¿Qué interés o qué incentivo tendría Roblox en compartir esa base de datos con Fortnite? No lo va a hacer. Entonces hay intereses económicos. Más allá de eso, la compatibilidad técnica, que hay unas limitaciones técnicas terribles para poder compatibilizar los sistemas. Entonces, el metaverso, en los términos en los cuales lo está imaginando Zuckerberg, para llevarse a cabo, vamos a decir, para tener una especie de pleistoceno metaversico, o sea, ni siquiera una base, ni siquiera esa proyección que te dan en los avisos públicos, por lo menos van a ser 15 años, si no antes, si no más, si no luego, ¿no? Lo mismo ocurre con esta idea de que los algoritmos lleguen a desarrollarse de tal manera para que puedan generar esta capacidad de autodeterminación. Estamos muy, muy lejos de eso todavía. Aquí el problema es el siguiente. Cuando tú tienes estas visiones, lo que las empresas tecnológicas hacen es, no necesariamente te están presentando la tecnología, sino te están presentando cómo interactuarías tú en esa tecnología, que es distinto. No es la tecnología en sí, sino cómo ellos imaginan que tú vas a interactuar en esa tecnología. Lo que te venden es un sueño, lo que te venden es una aspiración, pero no te venden la tecnología en sí misma. El problema va a ser justamente ese, con respecto a los algoritmos, que teóricamente, y también lo he sostenido antes, podría pasar que cada vez le estemos entregando más poder de toma de decisiones a los algoritmos, porque finalmente los algoritmos lo que hacen es eso, ¿no? Toman un montón de información, Big Data, la procesan y esa información da resultados y en base a esos resultados toman decisiones, ¿no? Podríamos ahora pasar de cuestiones más triviales a cuestiones más decisivas, o sea, desde la recomendación de una película por Netflix hasta que el algoritmo, incluso esto está planteado en libros, ¿no? Pedro Domingos, hay gente que ha hablado sobre este tema, teorizando, que decidan con quién te vas a casar.
o qué deberías estudiar en base a tu perfil genético, o hasta qué edad vas a vivir en base también a tu genoma. Y finalmente condicionen todos los aspectos de tu vida. Es decir, tú ya pierdes esa voluntad y tú pierdes la libertad de tomar tus propias decisiones porque el algoritmo va a tomar mejores decisiones que tú. Entonces, si tú agregas eso, es decir, si tú agregas estas individualidades, ¿no? Y sumas el conjunto de individuos que existen en el mundo, finalmente lo que puedes hacer es tener un conjunto de algoritmos que ya no solamente estén evaluándote a nivel individual, sino que en base a toda la información agregada de cada uno de nosotros ya tengan patrones o tendencias sociales y puedan tomar decisiones de carácter social, de carácter colectivo. Entonces, por ejemplo, ya no necesitarías ir al mercado. Los mercados, así como los conocemos para ir a comprar, ya no serían necesarios. ¿Para qué vas a ir a comprar? Si ya el algoritmo sabe que tú para funcionar necesitas, vamos a decir, 8.653 calorías a la semana, que eres, vamos a decir, alérgico al maní y que la proteína de gusano es la más barata, entonces lo que va a hacer es te prepara tu papilla, tu concentrado, y el dron semanalmente llega y te lo pone en tu cubículo, ¿no? Y ya consumes con eso y estás cubierto. Ya no necesitas ir al mercado. ¿Para qué vas a votar por políticos? Tú lo habías dicho, ¿no? Esto fue un estudio, de hecho, que lanzó el WEF, el World Economic Forum, en su portada, adelantando, obviamente, lo que va a ser más adelante, en lo que están diciendo, sí, los jóvenes confían más en los algoritmos que en los políticos, pero qué sencillo. ¿Quién confía en los políticos? O sea, ¿quién confía en los políticos? Tomas lo peor, ¿no? Y bueno, entonces en este caso, confía más en los algoritmos. Significaría que ya no necesitarías votar por políticos humanos. No sería necesario porque los políticos humanos son imperfectos, cometerían errores. Deja que el algoritmo decida por tu vida, que te gobierne completamente. Y hacia eso, entonces, si es que tienes una situación, y con esto cierro, donde tercerizas toda la toma de decisiones a algoritmos, el concepto de libertad desaparece. Ya no eres libre de nada. Estás condicionado constantemente a la decisión de los algoritmos. Terrible. Eso es el comunismo que Stalin, Mao hubiesen soñado en sus momentos más, ni siquiera en sus momentos más elevados. Jamás habrían imaginado un sistema tan perfecto. El comunismo en su máxima expresión. A ver, es una pregunta compleja porque tiene que ver con lo que está ocurriendo con estos cambios que son impuestos, que no son espontáneos, eso que quede clarísimo, y también con el cambio propio de los tiempos. O sea, hay cambios que independientemente de la agenda progre van a ocurrir, que no están necesariamente relacionados con el progresismo. El desarrollo de todas estas tecnologías convergentes va a generar un cambio disruptivo en la forma de asociación de los seres humanos. Ojo con esto. Vamos a llegar, yo pienso, y hacia eso tiende ¿no? la tecnología, y ojo, los cambios tecnológicos que están eh, eh, rodeados o arropados dentro de un entorno cultural, institucional, es decir, no es que solamente la tecnología lo haga, sino que es un conjunto de cosas. Vamos hacia eso y cada vez vamos a ver pienso yo, una despersonalización más acentuada. Las relaciones humanas se van a despersonalizar. Y esto desde mi perspectiva es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros hemos crecido con las relaciones personalizadas. Nosotros nos sentimos a gusto abrazando a la gente, compartiendo con la gente, ¿no? Con nuestros familiares, nuestros amigos. Pero esta forma de relaciones humanas están cambiando. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano es una criatura bien interesante porque nunca está contenta con lo que tiene, nunca está satisfecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, creo que va a llegar un punto donde las sociedades se enamoran de esas tecnologías, sobre todo las generaciones más jóvenes. Ahí también hay una brecha generacional. Y le meten con todo a la tecnología y se someten básicamente a los planteamientos y a las condiciones que estas tecnologías les imponen en términos de posibilidades de relacionarse. Pero así como las nuevas generaciones se enamoran de esas tecnologías, llega un punto donde siguientes generaciones que van a ser posteriores a las que hoy son jóvenes, van a rechazar probablemente esa digitalización. Y probablemente exista un
un revival, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Que resucite la vida de las relaciones personales. Creo que eso también puede pasar. Pero definitivamente estamos en un proceso de cambio paradigmático, con o sin agenda progresista. Y creo que eso, a medida que pasen los años, va a ser más latente, ¿no? Va a ser más evidente. Bueno, con respecto a la posibilidad de sobrevivir fuera del sistema, sí hay gente que va a estar en condiciones de sobrevivir fuera del sistema, los que han estado de alguna u otra manera viviendo fuera del sistema durante todos estos años. Es decir, aquellas comunidades rurales más alejadas, donde no llegaban las carreteras, ¿no? Donde no había necesariamente luz, para ellos no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es para aquellos que vivimos en ciudades y que ya hace rato, ¿no? Nos olvidamos de nuestros antepasados cazadores-recolectores, que tenemos una profunda ignorancia de cómo funciona el sistema natural, de lo duro que es el sistema natural. O sea, cuando sales, llegas a tu casa y está todo frío, comes calientito, ves tu tele, te vas a la camita con el techo y todo está lindo. Bueno, sal, ¿no? Y ve cuando no tengas esto, la lluvia, el frío, los depredadores, los insectos, las plantas tóxicas, las aguas contaminadas, cómo filtrar esas aguas, cómo hacer fuego. O sea, claro, va a ser sería un periodo de reaprendizaje para muchos. Y eso obviamente tendría un costo enorme en términos de vidas, porque no todos lo podrían hacer. Ahora, pienso si es posible o se puede proyectar una situación donde existan comunidades que vivan fuera de estas smart cities o ciudades inteligentes, porque esos son ¿no? El núcleo que ahora se está creando. Creo que sí, creo que eso se puede dar. Una especie de comunidades ermitañas, ¿no? Tipo Amish del siglo XXI, del siglo XXII. Creo que es perfectamente posible. ¿Cuántos serán? No lo sé. Pero nuevamente, también es una cuestión generacional, porque las generaciones más jóvenes van a estar atrapadas por entre comillas, el encanto de la vida tecnológica. Son generaciones que están creciendo con esas tecnologías, entonces las perciben, interactúan con ellas de manera diferente. Ahora, con respecto al progresismo, es algo que, a ver, cuando Agustín y Nico Márquez sacaron el libro negro de la nueva izquierda, ellos diagnosticaron el neomarxismo, ¿no? Hablaban del neomarxismo como el comunismo clásico había fracasado, pensadores desde inicios del siglo XX ya lo habían notado, entre ellos Georgi Lukács, que no tiene nada que ver conmigo por si acaso, un filósofo húngaro, marxista y neomarxista de alguna manera, que decían que el proletariado, en realidad, ¿no? Las revoluciones habían fracasado y que aparte se distanciaban también de alguna manera con la cantidad de muertos del comunismo, sobre todo el comunismo soviético, el estalinismo. Entonces querían marcar una distancia. Y a partir de eso surge esta idea, ¿no? Los fundamentos de Gramsci, vamos a atacar las instituciones culturales, la revolución cambia y esta dialéctica hegeliana amo-esclavo que Marx pasa de capitalista proletario, o sea, proletario, y después empieza a derivar en estas nuevas políticas identitarias, negro, blanco, hetero, homo, etc. Empezaron, claro, a tener una fuerza. El neomarxismo empieza a impulsar de alguna manera estas pugnas. Pero el diagnóstico, si bien correcto, de Agustín y Nico, era un diagnóstico correcto, pero era incompleto. Era incompleto, porque el progresismo no solamente es de izquierda. Ahí también me precio de haber incorporado este concepto de liber progre y de haberlo desarrollado. De hecho, puedo marcar el nacimiento de ese concepto en el video que hice con Alejo Bermeo, para aquellos que quieran conocer el origen de ese concepto y cómo empezó a popularizarse. Donde dije, no, un momentito, se separan solamente por cuestiones ideológicas, mercado-estado, o sea, mercado-estado, individuo-colectivo, justicia, igualdad versus libertad. Y ahí los planteas en este eje tradicional de derechas e izquierdas. Correcto. Pero, vamos a decir, se cohesionan, estos de derechas e izquierdas se cohesionan y encuentran puntos en común en la agenda anticristiana, porque no son ateos, odian al cristianismo. Son promotores de la agenda arcoíris en todas sus dimensiones.
Entonces, cuando hablamos de eso, ya no estamos hablando solamente de neomarxistas, estamos hablando de liberales, tanto en el sentido anglosajón, en el sentido continental europeo y estadounidense, como liberales a la latinoamericana o a la hispanoamérica, que son los liberales de la escuela austríaca, los liberales que están obsesionados con la economía, el punto de equilibrio y todo eso. Bueno, desde la perspectiva de Big Tech, ¿qué es el progresismo finalmente? El progresismo, lo vuelvo a definir por enésima vez, el progresista es todo aquel que busca reforma política, económica, social y cultural, utilizando como medios de transformación la ciencia y la tecnología. Eso es un progre. Eso es un progre. Y el fundamento, vamos a decir, ideológico del progre del siglo XXI, no solamente viene ese progresismo de fines del siglo XIX en los Estados Unidos, que es el primer fenómeno o corriente de pensamiento propiamente de los Estados Unidos, sino principalmente desde la publicación de este librito que se llama La Tercera Vía de Anthony Giddens, el sociólogo británico, publicado en 1998, donde dice la tercera vía. ¿Cuál era la primera vía? El mercado. ¿Cuál era la segunda vía? El socialismo. Entonces la tercera vía es, tomemos lo mejor del mercado y lo mejor del socialismo y formamos esta tercera vía. Y ese va a ser el centrismo moderado. Ahí surge el famoso centrismo moderado, la tecnocracia. La tecnocracia, o sea, haciendo eco a lo que ya Henry de Saint-Simon a inicios del siglo XIX, en este siglo del progreso, del amor al progreso que fue el siglo XIX, él ya hablaba, donde decía que las sociedades ya no debían ser dirigidas por monarcas ni por políticos, sino que por sacerdotes tecnológicos, por ingenieros y científicos, que iban a ser una especie de filósofos reyes ¿no? a lo que había planteado Platón miles de años antes. Tendría que ser esta nueva casta de sacerdotes tecnocráticos, ingenieros y científicos. Ellos tienen que dirigir la sociedad. Más o menos es ahí, en ese libro de Tercera Vía. Giddens no habla de esto, pero lo que sí habla de la necesidad de incorporar estos dos mundos, lo mejor de ambos mundos, y a partir de esto surge el centro moderado, la tecnocracia. Y es a partir de ese libro también, con estos movimientos, donde se empiezan a poblar las universidades de tecnócratas que después son exportados de las mejores universidades del mundo hasta ese momento a los grandes organismos supranacionales, multilaterales, etc. Lo que estamos viendo ya son casi 25 años de ese fenómeno. Entonces, ¿cómo ata todo esto y por qué me voy con todo este preámbulo? Porque creo que la gente es importante que lo entienda. ¿Por qué las Big Tech, por qué el progresismo por qué las Big Tech son tan amantes del progresismo? Bueno, o sea, no es que sean amantes del progresismo, las Big Tech son quizás, ¿no?, los cabecillas, los ingenieros sociales de ese progresismo. No son los parásitos que están ahí ganando miles de dólares por pintarse el pelo de verde en Ginebra o en Nueva York. No, lo que ellos buscan literalmente, y aquí entramos a otro tema, que es lo que yo he venido hablando todo este tiempo, es esta idea de, primero, una obsesión con el control demográfico, con un enfoque malthusiano y el otro con un enfoque darwiniano, que es un enfoque nuevo, es decir, no solamente reducir población, sino también mejorar la población existente. Y hacia eso apunta el progresismo finalmente. ¿Qué es el progresismo? La reforma a través de medios tecnológicos. Y aquí agrego entonces, para cerrar esta idea, como bien lo señala Agustín en su libro, la batalla es cultural, ciertamente, la batalla es cultural, la batalla es política, pero el propósito, el objetivo, es antropológico. Esto es muy importante. La batalla es cultural, sí, pero el propósito es antropológico, la creación de un nuevo hombre. Y por eso quieren imponer eso. Por eso es que están obsesionados con avanzar esta idea, esta agenda progresista, porque esa agenda progresista tiene en el aborto, en la eutanasia, en la ideología de género, ¿no?, en el feminismo, en el especismo, etcétera, en el racismo, el multiculturalismo, toda esta política identitaria, todos los elementos teóricos e ideológicos para destruir a las sociedades, hiperfragmentarlas, debilitarlas, someterlas, y después, en base a eso, la gran obsesión que han tenido siempre los metacapitalistas desde inicios incluso del siglo XX, que es reducir la población porque encuentra que su planeta está poblado por muchos indeseables. Así que, bueno, más o menos amplia la respuesta, pero creo que ha quedado más o menos claro.